Bienvenidos. En este curso vamos a revisar cómo generar un proxy consumer y para utilizar un web service externo. Contenido del curso. Antes de iniciar, enlistaré los contenidos del curso. Se explicará el concepto de proxy consumer, las características de un proxy WSDL. Se va a realizar un ejemplo del consumo de un web service externo, los puertos lógicos y el binding al proxy, la transacción SOA Manager y su uso, implementación y test del proxy creado. Proxy Consumer. Un proxy consumer es un aplicativo para consumir web services. Está compuesta de una clase con estructuras de entrada y salida. Generalmente los proxy son utilizados para adquirir data de una fuente externa o para enviar una petición hacia una interfaz. Proxy WSDL. Un proxy WSDL toma la definición del web service externo y lo transforma en estructuras ABAP con sus repetitivos tipos de datos, creando así una clase con los métodos necesarios para utilizar la definición. Esta clase puede ser utilizada desde cualquier programa o función ABAP y tiene las mismas características de un objeto ABAP. Creación del proxy consumer. Se crea un Enterprise Service del tipo Service Consumer. Seleccionamos el tipo del proxy, en este caso un esquema externo WSDL. Se escoge la opción para definir el proxy. Esta puede ser mediante un documento local de texto plano, directamente desde la URL del WSDL externo o un destino HTTP previamente definido en SAP. Colocamos la URL del web service externo. Asociamos el desarrollo a una orden de transporte. Finalmente, activamos. Puertos lógicos. Es necesario definir las puertas lógicas que enrutan la salida y los protocolos para poder consumir el web service externo. SOA Manager. Esta transacción permite manejar la configuración para los puertos lógicos en SAP, administrando los protocolos correspondientes y la seguridad definida por el web service externo. Implementación. Una vez creado y activado el proxy, es necesario realizar el binding de los puertos lógicos, donde se definen los protocolos y puertos para el consumo del web service externo, para lo cual se ejecuta la transacción SOA Manager. En el enlace Web Service Configuration, buscamos el proxy creado, lo seleccionamos y creamos el puerto. Colocamos el nombre del puerto. En la pestaña de configuración WSDL se coloca la URL externa. En el caso de que esté cifrada con usuario y contraseña, se puede colocar aquí. En el siguiente apartado encontraremos los protocolos soportados por el servicio externo, ya sea SOAP 1 o SOAP 1.2. En el apartado de acceso URL se puede definir el puerto del host remoto, así como los datos de transporte de la petición.
Finalmente, aquí se enlistan los métodos que se pueden consumir del web service externo. Para realizar el test se puede utilizar la herramienta estándar en la definición del proxy. Se selecciona el test, no solicita el puerto creado y el método a consumir. Se puede modificar el XML para enviar los datos deseados y ejecutamos para obtener la respuesta.